Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la primera de las conversaciones con Federico Mayor Zaragoza y Emilio Muñoz Ruiz en la serie que hemos denominado De la memoria a la historia, organizada por la Asociación Española para el Avance de la Ciencia y que hoy vamos a dedicar ni más ni menos que a la transición. Bueno, como todos sabéis, Federico Mayor Zaragoza es el presidente de la AEAC y además en los años sobre los que vamos a conversar, pues fue rector, subsecretario de Educación y Ciencia, diputado, director adjunto de la UNESCO, ministro de Educación y Ciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Emilio Muñoz Ruiz es el presidente del Consejo Consultivo de la AEAC y además, en los años de la transición, pues fue director general de Política Científica, director general de Investigación Científica y Técnica, vicepresidente del CSIC y otro muy largo, etcétera. Federico, Emilio, muchas gracias por vuestra presencia. De todos los catedráticos de ciencias del exilio, solamente dos eran suficientemente jóvenes en 1936 como para poder reintegrarse durante unos años a la Universidad Española en 1976, una vez aprobada la ley de amnistía. José Giral, de Farmacia, y Augusto Pérez Vitoria, de Químicas. Todos los demás ya estaban jubilados o habían fallecido. De hecho, de los científicos jóvenes del exilio, solamente retornarían durante la dictadura Nicolás Cabrera y Severo Ochoa. En suma, construir la transición científica de la dictadura a la democracia que necesitaba España era una tarea que os tocaba protagonizar a vosotros, a los científicos de dentro. Así que empezamos la tertulia. Federico, ¿los dirigentes políticos de la ciencia española favorecieron la transición? Pues en la época del tardofranquismo, la verdad es que en general los ministros de Educación y Ciencia favorecieron, en la medida en que en aquel momento se podía, favorecieron tanto el desarrollo de la ciencia como el que actividades que parecían que eran muy difíciles en aquel momento, porque había muchos científicos de relieve españoles en el exterior. Todo eso fue posible y yo lo he vivido muy personalmente en el caso del ministro José Luis Villar Palasí, que fue nombrado en el mes de abril del año 68 y fue un gran promotor. Primero, en un mes, creó 3 universidades autónomas: la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Autónoma de Barcelona y la de Bilbao. Después creó la UNED. Después creó y puso en marcha todo lo relativo a la educación en la ley del año 70. Es decir, que era una persona que además promovía, yo recuerdo en aquel momento muy especialmente, promovía a personajes como don Severo Ochoa, que había obtenido el premio Nobel en el año 59 y estaba aquí en España, y actividades como personajes como el de Alberto Sols, el de Juan Oro, el de Santiago Grisolía. Todas estas personas estaban en aquel momento ya implicadas, estábamos en pleno franquismo, implicadas en el desarrollo de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular. Es decir, que creo que se puede asegurar que en algún aspecto al menos sí que favorecieron figuras como José Luis Villar Palasí. A mí personalmente me nombró de manera inopinada e imprevista, sobre todo para mi padre y para mi familia, me nombró rector de la Universidad de Granada en el mes de junio del año 1968, lo cual en mi familia yo tengo el honor de que el hermano de mi abuela fue el primer nombramiento que hizo don Manuel Azaña en el año 31, al declararse la Segunda República. Fue el primer ministro de Instrucción Pública. Ya podéis imaginaros, por tanto, pues que mi vida era una vida en este aspecto, pues de, digamos, de poca estela, ¿verdad? Bueno, pues nada, don José Luis Villar Palasí me nombró rector. Y entonces, cuando yo ya al cabo de 4 años, y siempre me ayudó muchísimo, siempre, pues tuvimos aquí en España nada menos que todo el Congreso de la Federación de Sociedades de Bioquímica, de la FEPS, de la Bioquímica Europea. Bueno, pues después, al año 72, me nombra
presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en funciones. Y en el año 73, cuando se cambia el ministro, por eso digo que dependía del ministro que había en aquel momento. El nuevo ministro pues me dio 1 hora para abandonar la presidencia del Consejo por rojo, y lo peor no fue esto, no fue que me echara a mí, sino que le dio 48 horas a don Severo Ochoa, para irse de España. Pero sin embargo, pues fíjense, pasaron 6 meses, vino el asesinato de Carrero Blanco, con este motivo hubo un cambio de nuevo de ministros y un nuevo ministro, Cruz Martínez Esteruelas, enmendó de nuevo la situación y favoreció mucho el que hubiera también ya un nuevo impulso a la investigación científica. Y en el caso concreto del Centro de Biología Molecular, yo siempre recuerdo que don Severo me había ido, cuando ya se marchaba a Estados Unidos, expulsado, vino a decirme: el sueño del Centro de Biología Molecular no es solo tu sueño, es también el mío. Pues bien, fíjense, en el año 75 ya pudimos, poco antes de la muerte de Franco, pues ya pudimos inaugurar en la Universidad Autónoma de Madrid el Centro de Biología Molecular, pues que ha tenido un recorrido. Digo eso para que se vea que dependía, yo creo, de los ministros y de su sensibilidad, pero en general fue una época en que los centros hospitalarios pasaron a ser centros universitarios. Es que había figuras, se establecieron los estudios del MIR y empezó la ley del año 70 a funcionar. Por eso digo que tener todo eso como una valoración en principio positiva. Muy bien, muchas gracias. Emilio, más en general, ¿cuál es tu visión, percepción acerca de las relaciones entre ciencia y política? Bueno, lo primero que diría, si me permites, es que son difíciles pero absolutamente necesarias. De hecho, pues como sabes, me ha preocupado mucho la política científica, la he estudiado comparativamente y ha habido siempre periodos de buenas relaciones y otros de no buenas relaciones, no solo ya en España, sino en el contexto mundial. Yo lo que digo es que, a lo mejor me equivoco, siempre que ha habido una buena relación entre ciencia y política, ciencia y democracia, ciencia y ciudadanía, en cierto modo, pues las relaciones han sido más positivas. Cuando eso se rompe o hay algún eslabón que se rompe, las circunstancias son mucho más difíciles. Por experiencias personales vividas, bueno, las de Federico son en ese periodo mucho más fuertes que las mías, pero lo que sí puedo decir es que siempre he notado que la ciencia conseguía, curiosamente, dependiendo precisamente de las personas, y quizá lo vamos a repetir mucho, permitía que las ideologías a veces se atemperaran. Evidentemente, insisto, con los matices que dependía de personas. El problema para un historiador como tú es que te tengo que decir que yo creo que es que en España no tenemos instituciones. Pero bueno, voy a meter con el institucionalismo y aquí me detengo. Muy bien. Bueno, te seguiremos interrogando, ya te sacaremos algo más. Federico, volvemos contigo. ¿Tú crees que se ha ido mejorando desde la transición democrática la relación entre ciencia y gobernanza? Pues sí, pero la verdad, ya lo he dicho antes, es que ha dependido mucho de las personas que hayan ocupado en momentos determinados la gobernanza, tanto a escala nacional como a escala europea como a escala mundial. En general, incluyo también a las Naciones Unidas, en general la verdad es que ha sido de una tibieza muy considerable. Es decir, que vamos a ser sinceros y además de eso tenemos que sacar muchas lecciones. Vamos a ser sinceros, en los años 60 y 70 ya la UNESCO primero, con su Hombre y la Biosfera, el gran programa oceanográfico, ojo que los océanos son los 2/3 de la piel de la Tierra. Nada, silencio, siempre silencio. Ya llega
el año 1990, y eso lo recuerdo muy bien porque yo en aquel momento era el director general de la UNESCO, y decimos, no, oye, mira, aquí está claro que toda esta gobernanza del G6 y el G7, toda esta gobernanza no quiere saber nada del multilateralismo, nada. Y por tanto dijimos, vamos a hacer una cumbre de la Tierra. ¡Chan! Fíjate que estábamos, cumbre de la Tierra. Hicimos una cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, y allí estuvieron personajes como Nelson Mandela, como Gorbachev, como había realmente una concentración, Maurice Strong, Alexander King, en fin. Hicimos un documento que se llamaba la Agenda 21, la Agenda para el siglo XXI. Ya tenemos, oye, al señor que en aquel momento presidía el G7, que era el señor George Bush padre, pues le duró 3 minutos en la mano, nada. El multilateralismo fuera, y nos quedamos otra vez. Y así después pasó también en 10 años más tarde, en la segunda cumbre mundial en Johannesburgo. Yo recuerdo el entusiasmo con que me llamó Kofi Annan diciéndome, ahora sí, ahora en Johannesburgo, ahora sí. Al Bush hijo, en este caso, le duró lo mismo que a su padre hacía 10 años. Es decir, hay que ser sinceros, deber de memoria, tenemos que decir que no nos han hecho a los científicos la fundamentación que nosotros podíamos aportar para la gobernanza ha sido siempre rechazada. Y entonces fue cuando llega, por fin, llega un momento en que en el año 2015 llega un presidente de los Estados Unidos y por tanto del G7, que es un señor que dice, ¿dónde está? Y va a París y firma los acuerdos de París sobre cambio climático. Y 2 meses después se va a Nueva York y firma en la Asamblea General la resolución To Transform the World, para transformar el mundo. Fíjate qué maravilla. Estamos todos entusiasmados. Yo dije, ahora. Pero amigo, al cabo de 6 meses llega un señor llamado Donald Trump, que el mismo día de su nombramiento ya advierte que no va a poner ni en práctica los acuerdos de París, a pesar de que puede tener efectos irreversibles, ni los acuerdos sobre la Agenda 2030. ¿Y cuál es la reacción de Europa? ¿Y cuál es la reacción del mundo? Silencio. Vamos a ser sinceros. No ha habido ni mucho menos la capacidad de reacción que esperábamos que tendría que tener. Yo estoy especialmente preocupado por Europa, porque Europa, entre tanto, le ha pasado lo mismo que le pasó a las Naciones Unidas en el año 45. En el año 45 las Naciones Unidas las callaron con 5 vetos de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora Europa la han acallado con l'unanimité. Pero si la unanimidad es la antítesis de la democracia. Ahora estamos con una Europa incapaz de ser, por ejemplo, el interlocutor de Putin por la guerra de Ucrania. En una palabra, contestando a tu pregunta, yo creo que ahora sí, ahora tenemos ya de una vez que ser capaces de decir que estamos cansados de la gobernanza plutocrática, neoliberal, supremacista, y que queremos una gobernanza democrática. Esta es la solución. Emilio, ¿tú qué factores crees que favorecen o dificultan estas relaciones entre ciencia, política, gobernanza? Bueno, yo creo que hay que seguir incidiendo en lo mismo. Es que se produzca primero los contextos, que yo soy un auténtico obseso de los contextos, y los contextos son los que pueden favorecer o no. Es decir, en un determinado momento en Estados Unidos, cuando nace la política científica moderna, es que porque se han dado cuenta de que la ciencia es lo que les ha permitido ganar. Y entonces, bueno, pues ya la ciencia nace con Vannevar Bush y se desarrolla la política científica moderna, ¿no? Entonces, eso es que a mí me sirvió de mucho. Entonces, son las relaciones de contexto, los contextos y la conexión entre las comunidades científicas y políticas. Es decir, ¿qué hizo bueno Estados Unidos? Porque critica muy bien Federico muchos de los problemas. Pues hizo que la ciencia no estuviera en ninguna secretaría de Estado, en ningún ministerio. Estuviera pegada, a partir de Roosevelt,
en una oficina ligada al presidente de los Estados Unidos, que es presidente de los Estados Unidos y presidente de gobierno. Entonces, claro, esto lo que determina es qué presidentes. Claro, pero eso es así. Eso en España no había existido porque yo, que no soy tan experto como tú de todos los tiempos históricos de la Junta de Ampliación de Estudios, pues aunque hubo contactos y es así, de lo poco que sé es que el señor Santiago Ramón y Cajal, nuestro premio Nobel de Medicina, renunció a ser ministro cuando se le ofreció algún primer ministro. Entonces, es este problema de las relaciones que son enormemente complejas, porque lo que sí me gustaría decir en este momento, y no me quiero extender mucho después de la brillante, extensa y completa contestación de mi amigo Federico, lo importante es que necesitamos que la ciencia es tan transversal que obviamente se necesita conocer muchas cosas para que esta conexión entre comunidad científica y política pueda ser favorable, que es la necesaria para funcionar. Pues vamos a insistir en este tema en la siguiente pregunta, Federico. A ver, Federico, ¿qué lecciones de esta época consideras importante tener en cuenta para el futuro deseable en esta relación ciencia-política? Pues yo creo que por tanto de la respuesta que acaba de dar Emilio, como por mi propia experiencia durante estos años, yo creo que sí que se han sacado muchas lecciones y que ahora tenemos que recordar estas lecciones y ponerlas en práctica. Y la primera lección es que lo que no podemos hacer es estar de espectadores en lugar de actores. Hay que reconocerlo. Hemos estado, la comunidad científica, hemos dicho muchas cosas, pero a continuación hemos sido unos espectadores, unos testigos de lo que acontece, en lugar de ser unos actores involucrados, implicados. Yo recuerdo cuando en el 15M estuvieron aquí Stefan Hessel y el propio profesor San Pedro, que eran personajes que nos decían: tenéis que cambiar de rumbo y nave. Y para cambiar de rumbo y nave, que es la gran lección, lo que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que hacer es implicarnos. Pues bien, esto sí que fue, yo creo, una gran lección de aquellos años. Nos hemos dado cuenta de que cuando se dice tan bellamente, en la primera frase de la Carta de las Naciones Unidas se dice: nosotros los pueblos hemos resuelto evitar a las generaciones venideras del horror de... Pues ahora cuando decimos sí, tenemos que evitar a las generaciones venideras el horror de una crisis climática terrible, tenemos que evitar a las generaciones venideras el horror de la guerra y el horror del hambre y el horror de la pobreza. Pero es que lo que pasa es que las generaciones actuales en realidad no son nosotros los pueblos, no podían serlo, hasta hace muy poco no podían serlo. La gente nacía, vivía y moría en 40 kilómetros cuadrados, en la misma transición, que es lo que estamos hablando. En la época de la transición era siempre un poder absoluto masculino, las mujeres no existían, las personas que tenían otro tipo de creencia o de ideología tampoco. Todo eso ha cambiado. Yo creo que la gran lección que tenemos ahora que sacar es decir, ahora ya somos iguales en dignidad, progresivamente. Ahora ya tenemos la posibilidad de expresarnos libremente, ya tenemos la palabra. Ahora nosotros los pueblos ya podemos participar, ya podemos hacer que el G7 se cambie por un multilateralismo democrático. Por tanto, ahora ya podemos, ahora ya debemos. Yo creo que esta es la gran lección que se puede derivar de estos años de la transición. Emilio, volviendo a nuestro caso más propio, ¿no? ¿Qué ha supuesto esta relación ciencia-política a tu juicio en la política española? Bueno, pues una relación que yo creo que ha seguido fluctuaciones, pero de hecho hubo elementos positivos. Es decir, hay una complejidad en las primeras elecciones, el gobierno de Unión de Centro Democrático, que por ejemplo, pues era
partido, un conjunto de partidos que complicó quizá la tarea del presidente Suárez. Pero, sin embargo, el hecho de que hubiera un ala socialdemócrata llevó a la creación de un ministerio que ya luego prácticamente no se ha repetido, que fue el Ministerio de Universidades e Investigación. Bueno, pues curiosamente ese Ministerio de Universidades e Investigación determinó que se hiciera una concentración de la investigación, que estaba bajo presidencia de gobierno con la comisión tal asesora, y pasó a ser de ese ministerio. Y una intervención decisiva de dos personas que puede sorprender a mucha gente, que no eran científicos, eran dos catedráticos de Derecho Administrativo, Ramón Martín Mateo y Alejandro Nieto, que como el ministro de Universidades e Investigación, Luis González Seara, tenía relación muy directa con ellos, eran prácticamente asesores, digo yo, los he conocido sobre todo a Alejandro, pero que eran asesores, pues hicieron toda una revisión que permitió hacer un esbozo de política científica sobre lo que se había venido haciendo en el franquismo. Y eso, pues evidentemente ayudó porque luego yo me encontré con ventajas. Entonces quiero decir que hay siempre cuestiones especiales que dependen esencialmente de personas. Es decir, yo no creo que el presidente Suárez estuviera feliz teniendo un gobierno con no sé cuántas familias. Es decir, que había que... Pero yo de esta actividad específica que llevó a cabo el ala que se llamaba socialdemócrata, con Luis González Seara y esencialmente estos dos administrativistas, que en el caso de Ramón Martín Mateo significó la creación de la Universidad de Alicante, con un diseño absolutamente particular y muy estudiado, pues son factores que van ayudando. El problema, como decía antes, es personas y las instituciones. Sería la pregunta. ¿Y las instituciones? Bueno, la verdad es que estáis haciendo un esfuerzo de síntesis colosal, resumiendo en poco más de unos 2-3 minutos unas cuestiones sobre las que nos consta a todos los que os escuchamos podéis estar hablando durante horas. Pero bueno, tenemos que ir terminando, ¿no? Entonces, ¿con qué reflexión final queréis cerrar esta primera conversación de la memoria a la historia que hemos dedicado a la transición? Federico, por ejemplo. Yo me gustaría cerrarla con el deber que tenemos en estos momentos en que ya podemos expresarnos, en que ya somos iguales en dignidad, que ya estamos unidos hombre y mujer y que no hay incidencias por razón de sensibilidad sexual o por ideología. En estos momentos yo creo que es muy importante pensar en las generaciones venideras. A mí, ya lo he mencionado antes, me preocupa muchísimo el que no podamos llevar a la práctica esta primera frase de la Carta de las Naciones Unidas. Las generaciones venideras, los niños de hoy, las generaciones que todavía no han llegado, estos son aquellos a los que debemos tener en cuenta para la prevención de una serie de circunstancias que aquí se han mencionado y que no deberían volverse. Por ejemplo, y esto lo digo porque estoy ahora mismo proponiendo que la prevención de enfermedades que cursan con deterioro mental irreversible sean declaradas un derecho humano básico, porque tenemos que atender a los niños. Bueno, pues de esta igual manera podemos decir, ¿cómo puede ser que toleremos que haya estas diferencias inmensas desde un punto de vista de capacidad, incluso de alimentarse? Es que hay una pobreza terrible, hay hambre, la gente se muere de hambre todos los días. Hoy, con el sistema que tenemos de seguridad territorial a escala mundial, se gastan 4.000 millones diarios en armas y gastos militares, al tiempo que ya lo vemos. Los niños de Libia y de Siria se ahogan en el Mediterráneo. No hay realmente, las necesidades son muchas, pero hay solución. Por primera vez hay solución. Yo creo que esta es la gran conclusión de esta época, que podemos decir, nos hemos dado cuenta de que entonces no podíamos, pero de que ahora podemos, y que por tanto tenemos que participar para un multilateralismo democrático. Nos tenemos que acercar a la sociedad. Esta es la gran obsesión de Emilio Muñoz. Él seguramente no lo dirá porque
pero desde siempre que yo conozco a Emilio, él está siempre hablando de que los científicos tenemos que aproximarnos, acercarnos al prójimo, y que esta es la gran misión que yo creo que en estos momentos tenemos que darle. Como personas que han vivido todas estas situaciones de deficiencias notorias a las que acabamos de referirnos, tenemos que decir, pero ahora vamos a ser capaces de prevenir. Ahora ya somos capaces de modular y de inventar el futuro. Bueno, Emilio, te toca a ti la reflexión final. Bueno, la reflexión final, aparte de como siempre, Federico, que está exponiendo acciones muy geoestratégicas, yo quiero hacer una reflexión y unas propuestas un poquito innovadoras y quizá provocadoras. En primer lugar, yo creo que hay que juntar, además de acercarme al prójimo, a la comunidad científica y política. Y se me ocurren cosas que supongo que igual si pudiera alguien a lo mejor me arrojaba tomates. Pero en cualquier caso, lo que voy a decir es que ¿por qué en las sociedades científicas españolas no se introduce la obligación de no producir rechazo a la política, sino de acercarla? Para lo cual sería fundamental que se trabajara incluyendo secciones como política científica y método científico, que sería muy bueno. De hecho, Alberto Sols, al que ha mencionado Federico Mayor antes, cuando ganó la cátedra de la Universidad Autónoma de Madrid en la Facultad de Medicina de la Autónoma, empezó a desarrollar clases y cursos de método científico. Después eso ha desaparecido. Y a mí eso me parece fundamental porque la gente no logra entender qué es la ciencia. Y me desespera mucho que en España se ha logrado entender qué es el fuera de juego en fútbol, pero que nadie entienda qué es el método científico. Y viceversa. Yo para los políticos diría que habría que hacer un meritoriaje, que es un término muy teatral, que es que deberían entender y aprender algo y se les debía incentivar y obligar a que escucharan, oyeran, leyeran acerca de política científica, todos por la transversalidad, con lo cual los ministerios de Hacienda a lo mejor no se oponían tanto a los aumentos presupuestarios o a las reclamaciones que se hagan, y en segundo lugar al método científico, igualmente. Entonces, bueno, como ves, hemos descendido desde la gran geoestrategia de Federico a unas propuestas concretas que en cualquier caso a lo mejor hasta ahora no se habían expuesto. Magnífico. Pues Emilio, Federico, muchas gracias. Amigos y amigas de la Asociación Española para el Avance de la Ciencia, quedáis invitados a la próxima conversación de la memoria a la historia, en la que hablaremos de nuevo con Federico y Emilio, nada más y nada menos que sobre la universidad. Hasta entonces.